Finalmente vamos a ver el almacenamiento de energía en forma de hidrógeno y vamos a hablar de la pila de combustible, que sería el dispositivo que permite generar electricidad a partir de hidrógeno. El hidrógeno lo vamos a generar a partir de la hidrólisis del agua. Tenemos aquí que es una reacción reversible donde electricidad más agua permite obtener hidrógeno y oxígeno, y con la pila de combustible ese hidrógeno y ese oxígeno que normalmente se va a coger del aire nos va a permitir generar electricidad y agua con rendimientos que pueden ser muy interesantes. El rendimiento en electricidad a partir de hidrógeno puede llegar perfectamente, según los tipos de pilas de combustibles, a valores del 50%. Y si además se aprovecha el calor que generan estas pilas de combustible, podemos llegar a eficiencias globales de aprovechamiento de la energía del hidrógeno que pueden alcanzar perfectamente el 80-85% dependiendo de los modelos de pilas de combustible. Sería algo parecido a lo que los daneses hacen con su generación de distrito. Tienen sistemas de cogeneración que generan electricidad y agua caliente que aprovechan para distribuirlo en un distrito y tener calefacción y agua caliente sanitaria. Entonces tenemos ese doble uso de agua caliente y electricidad. ¿Cómo funcionan las pilas de combustible? Las pilas de combustible utilizan el hidrógeno como elemento energético. Tenemos unas membranas poliméricas entre el hidrógeno y el oxígeno, de forma que esas membranas solo permiten pasar los protones del átomo de hidrógeno y el electrón tiene que circular por un circuito externo, donde vamos a tener una diferencia de potencial y ese movimiento de electrones del electrón que tenemos asociado al átomo de hidrógeno es el que produce esa corriente eléctrica que tenéis aquí representado en la parte inferior si conectamos una carga eléctrica. En el otro lado de la membrana, los protones, el electrón y el oxígeno procedente del aire, que está en una proporción del orden del 20%, se combinan y tenemos calor y agua. Por lo tanto, es un sistema muy limpio de generar electricidad a partir de un hidrógeno que si se ha generado mediante esta electrólisis del agua a partir de fuentes renovables, tenemos un sistema de almacenamiento de energía muy potente y limpio. Por supuesto, lo que es el aprovechamiento de esta energía eléctrica que tenemos aquí en la parte superior comparte cosas comunes con la energía fotovoltaica, porque generan continua tensión y corriente. Por lo tanto, vamos a encontrar elementos muy similares con distintos algoritmos de control del punto de trabajo, del punto de máxima potencia, pero vamos a encontrarnos con convertidores electrónicos DC-DC, convertidores alterna para conectar a la red eléctrica, podemos utilizar baterías para almacenar la energía y reguladores de carga que controlen el cómo se cargan estas baterías. Podríamos hacer electrificaciones aisladas igual que las que tenemos en fotovoltaica. ¿Cómo se integra el hidrógeno junto con las energías renovables? Bueno, pues vemos aquí en este primer bloque distintas fuentes de energía. Hemos puesto fotovoltaica y eólica, puesto que son las más importantes, pero tendríamos aquí otras fuentes de energía renovables que se pueden inyectar a la red de suministro eléctrico convencional. Con estas flechas os indicamos hacia dónde fluye la energía, procede del recurso renovable y se inyecta en la red de suministro. Podemos tener almacenamiento de energía en todos los métodos que hemos visto hasta ahora, baterías, supercondensadores o otros tipos de almacenamiento en función de los excedentes de energía que tengamos. Y por eso aquí representamos que estos flujos de energía son bidireccionales. El sistema que es capaz de almacenar energía, el convertidor que almacena energía en la batería o en el supercondensador, es reversible y es capaz de convertir esa energía de continua en energía de alterna. El bombeo hidráulico que hemos visto a lagos artificiales también es bidireccional. No utilizaría convertidor, sería con una turbina reversible. Por lo tanto, vemos que todos estos métodos son bidireccionales y es lo que representamos con esta flechita de aquí. Y en la parte inferior tendremos el sistema basado en hidrógeno. Los excedentes de energía disponibles en la red de suministro con un electrolizador se utilizan para que el agua que tenemos se convierta en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno se podría almacenar en tanques o podría directamente emitirse al aire.
Las pilas de combustible son capaces de funcionar con el hidrógeno que hemos obtenido en el electrolizador y utilizar ese tanque de oxígeno o utilizar el del aire para generar electricidad de continua y nuevamente tendríamos agua, es decir, podemos cerrar el ciclo de agua completamente y no necesitar aportes de agua al electrolizador, que tienen que tener unas características químicas especiales para que el electrolizador funcione correctamente. Esta energía de continua, con un convertidor de continua alterna, un inversor similar a los que hay en fotovoltaica, con unos algoritmos de control del punto de trabajo distintos, es capaz de inyectar esa energía a la red de suministro cuando la necesitamos. Por lo tanto, con este tipo de sistemas podemos ayudar a gestionar mejor las redes de suministro. Cuando hay excedentes de energía, la energía se almacena en forma de hidrógeno, y cuando hay necesidades de energía, a partir del hidrógeno lo generamos y lo inyectamos a la red de suministro. Tenemos algunos ejemplos en las siguientes transparencias de esta economía vinculada al hidrógeno. Están en fases de demostrador y la esperanza es que en el futuro todo esto se desarrolle. Las pilas de combustible están teniendo un desarrollo importante en los últimos años, pero aún es una tecnología que está madurando. Tenéis ahí un ejemplo de una gasolinera para hidrógeno que está generando el hidrógeno a partir de módulos fotovoltaicos, y el hidrógeno se almacena en unos tanques a alta presión y que después se utilizan para recargar vehículos como el que veis aquí, que utilizan hidrógeno como combustible. Lo podemos gastar como combustible para una pila de combustible que genera electricidad, y estaríamos hablando de motores eléctricos, de un vehículo eléctrico que utiliza el hidrógeno para generar la electricidad de recarga, similar a lo que hoy en día son los vehículos híbridos que utilizan gasolinas o diésel. Y podemos hablar de coches que utilizan el hidrógeno en motores de combustión, similar al ejemplo que tenemos aquí en España en el Parque Eólico de Sotavento, donde hay un demostrador de tecnologías energéticas. En este parque eólico tenemos la posibilidad de inyectar energía a la red de suministro, como veis en la parte inferior, y mediante un electrolizador vamos a generar hidrógeno que se almacena en unos tanques y que después, en un motor de combustión de hidrógeno, es un motor de combustión adaptado para utilizar este combustible, accionan un generador eléctrico que es capaz de inyectar energía eléctrica a la red de suministro en las horas que es necesario. Tenéis información en la página web que tenéis aquí en la parte inferior. Es un parque eólico, un demostrador de tecnologías renovables que podéis visitar, y hay una amplia información dentro de la web. Si hablamos de estas dos transparencias que hemos visto, la de módulos fotovoltaicos generando hidrógeno o eólica generando hidrógeno, en mi opinión, el potencial de generación de hidrógeno a partir de eólica es impresionante, porque además los molinos eólicos no distinguen de si el viento está circulando por la mañana, por la tarde, por la noche. La capacidad de generación que tienen es inmensa, van a tener grandes excedentes de producción que podemos almacenar en forma de hidrógeno para aprovecharlo posteriormente, como hemos visto, en motores de combustión o en pilas de combustible. La energía fotovoltaica se genera en horas de gran demanda, tiene un gran valor añadido. Por lo tanto, va a ser más habitual que la fotovoltaica, que es capaz de integrarse fácilmente dentro de las ciudades, se utilice para aprovecharla directamente en nuestras redes, directamente en nuestra planta o inyectándola a la red de suministro. Mientras que la energía eólica, cuando hayan excedentes, en vez de parar los molinos, se puede aprovechar para generar hidrógeno y aprovecharlo posteriormente. Con esto hemos intentado dar un vistazo a las posibles soluciones que hay del almacenamiento de energía procedente de fuentes renovables, y esperamos que en el futuro se vayan implantando. Gracias.